Bueno, pues vamos a comenzar. Empezamos un poco tarde, son 20 para las 5, así que no sé, si sigamos con la hora o le bajo una hora. Muy bien. Entonces vamos a tener una hora para explicar ahora sí una sola lección. ¡Wow! Amén. ¿No dicen amén? ¿Sí? ¿No dice amén? Amén. Sí, tenemos una hora. Y la verdad que eso es algo hermoso, porque así podemos hablar ahora sí a detalle. Y bueno, ¿qué es lo que Dios ha estado poniendo en nuestro corazón? El pastor Cho, yo estoy agradecido con Dios por la vida del pastor Cho, por la vida del pastor Pak, la vida de cada pastor de Corea, que Dios en su gracia y en su misericordia los mandó a la Ciudad de México, a León, Guanajuato, a compartirnos el Evangelio. Yo era una persona que podía hablar Biblia, podría predicar Biblia, pero realmente estaba totalmente desfasado y totalmente perdido de lo que era realmente el Evangelio. Y ciertamente podemos ver que hoy se puede hablar, hay muchas cosas que se parecen al Evangelio, pero que no son el Evangelio. Y realmente no queda mucho tiempo para la venida del Señor, y Satanás también sabe esto, por lo que entonces lo único que se ha propuesto es engañar a las personas. Desde el principio la iglesia vemos que Satanás ha atacado el Evangelio. La iglesia de Gálatas rápidamente perdió el Evangelio. No habían pasado más que 55 años cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Gálatas, y entonces vemos en Gálatas 1 del 2 a 9 que ya se había pervertido el Evangelio de Cristo, ¿sí? Y entonces Pablo va y reprende a la iglesia de Galacia y les dice que tan pronto se han olvidado de la sincera fidelidad a Cristo, porque han venido y han perturbado el Evangelio de Cristo. Dice, no es que haya otro Evangelio, es que realmente no hay otro Evangelio, es que solamente Dios nos dejó un Evangelio, y es a través de ese Evangelio en el cual nosotros cobramos realmente vida. Y entonces Pablo, él nos pone un estándar conforme al Espíritu Santo, conforme a la palabra de Dios. Y entonces en ese estándar, él dice, si viene alguien y les predica otro evangelio, dice, sea anatema. Anatema significa maldito. Y entonces vemos la gravedad. ¿Y qué significa ser maldito? Maldito significa estar separado de Dios, ¿sí? Y entonces Pablo maneja ese estándar y les dice, aún si yo vengo y les predico otro evangelio, dice, sea yo anatema. Y no se queda ahí, dice, aún viene un ángel del cielo y les habla otro evangelio, dice, sea anatema, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que hoy podemos ver en la iglesia? La iglesia de Corintio también fue una iglesia que fue influenciada por otro evangelio, por otro Jesús y por otro espíritu, ¿sí? Y entonces Pablo les decía, si vienen y les predican y les hablan de otro Jesús, les predican otro evangelio y les hablan de otro espíritu, dice, bien lo toleráis. Y eso es algo que se mueve hoy en día, ¿sí? Y entonces tenemos realmente que levantarnos como la iglesia del Señor, no una iglesia de cuatro paredes. La iglesia de Dios somos aquellos que hemos creído de todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas, quién es Dios, quién es el Cristo. Hoy en día la iglesia enfrenta una situación más grave que la iglesia del primer siglo. ¿Por qué? Porque está llena totalmente de otro evangelio. Así como el oro pierde su brillo, decía en Lamentaciones 4:1, hoy se ha perdido ese brillo de la iglesia. Y el vino se mezcla, dice Isaías 1:22, y la corrupción del evangelio está intensificándose cada día más y más. Y entonces hoy vemos cómo se ha corrompido realmente el evangelio, cómo se ha diluido el evangelio, y entonces la gente
perece por no conocer realmente lo que es la palabra de Dios. En Jeremías debemos escuchar, Dios le decía a su pueblo: oye Israel, al Señor tu Dios. Oye Israel, al Señor tu Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Oír la voz de Dios en nuestros días, en este tiempo. El Señor dijo en Jeremías 6:16, así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Y entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de pararnos realmente en el camino y averiguar cuáles son esas sendas antiguas, a qué se refería el profeta Jeremías, cuál es ese buen camino, y debemos andar en ese buen camino. Algo que Dios nos habla una y otra vez. El Señor en sus profetas decían: vuelvan a mí. Era Dios una y otra vez mandando hombres suyos. ¿Para qué? Para que el pueblo regresara y se arrepintiera de su pecado. Se arrepintiera porque prevaricaban contra Dios. ¿Qué es la prevaricación? La prevaricación es que ahora ya tienen la palabra. Es como dice el apóstol Pablo, decía: con Adán prevaricaron todos. Prevaricar es que se conoce la palabra de Dios y aún así se está cometiendo falta, no se está obedeciendo la palabra de Dios, ¿sí? Y entonces la iglesia primitiva y los apóstoles creyeron que el Señor vendría de nuevo en sus días, y es por eso que dieron la vida para la evangelización mundial. Y esto es porque sabían que el Señor vendría cuando se cumpliese la evangelización mundial en sus días. Y entonces estamos aquí, ¿para qué? Para cumplir Mateo 24:14. Como hemos dicho en todo este tiempo que hemos estado exponiendo, ¿sí? Con una persona que se levante y crea realmente en el Evangelio. No en una denominación. Como les decimos, no venimos a levantar una iglesia. No venimos a levantar denominaciones. Vemos que otros concilios vienen a Alaska, y aún a pesar de ver cuántas iglesias vienen a querer plantar su denominación, quieren venir a establecer una iglesia más. ¿Cómo es posible? Lo que Dios quiere es unir a su cuerpo para que entonces unidos, ¿sí?, podamos cumplir y obedecer al pacto que Dios ha dado, para que podamos cumplir realmente su palabra, para que yo vengo y establezco lo que yo creo que es mi denominación, mi religión, mi creencia, mi manera, mi dogma, y entonces venirlo a establecer. ¿Qué caso tiene? Más confusión en la gente. La gente se confunde al ver tantas iglesias. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién de todas las congregaciones que hay, quién tendrá? ¿Los luteranos? ¿Los calvinistas? ¿Los arminianos? ¿Los bautistas, metodistas, presbiterianos? ¿Quién tiene la verdad? Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie tiene al Padre si no es por Él. Y no es que vayamos en contra de los concilios o en contra, no, qué bueno, pero si todos trabajamos juntos, unánimes, con un mismo sentir, con un mismo propósito, yo creo que Alaska ya hubiera sido evangelizada si nos hubiéramos unido ya. ¿No creen? Y eso es lo que Dios quiere. Y ciertamente hay que romper murallas, hay que romper barreras que se han levantado. La fe que el Señor nos pide hoy es cumplir la evangelización mundial en nuestros días con nuestras manos, con nuestras propias fuerzas, ¿sí? Hoy los concilios, las iglesias, las denominaciones están entretenidas en sus cosas. Está pasando exactamente lo mismo que pasó en la antigüedad. A los suyos vino el Señor y los suyos no le reconocieron. Hoy está pasando igual. El Señor está viniendo a los suyos y los suyos no le están reconociendo, porque están entretenidos en sus agendas, en todo lo que tienen que hacer, ¿sí? Solamente se puede cumplir esta meta con el Evangelio y el evangelismo de la Biblia, y anhelamos realmente que el Evangelio y el evangelismo de la Biblia sea revelado a cada uno de los que estamos aquí. Y me incluyo yo. Cada vez que yo me expongo ante el Evangelio, ¿sí?, yo me aferro más al pacto, ¿sí? Y hoy vamos a ver la lección número 1. Ciertamente no estoy aquí para platicarles de mí, pero yo era un empresario en mi ciudad, ¿sí? Yo tenía negocios en la ciudad,
Y realmente el Señor, un día yo le prometí cuando estaba al borde de la muerte, cuando tenía yo 18 años, a mí me dio peritonitis, se me reventó el apéndice y me infecté todo por dentro. Y entonces yo estaba en la cama en ese entonces y yo un día le dije, Señor, realmente si tú me sacas de esta, yo voy a entregar tu vida, yo voy a entregar mi vida a ti. Y entonces pasaron alrededor de 10 años cuando el Señor un día me recordó, hey, acuérdate lo que tú me prometiste cuando estabas ahí muriéndote en la cama, ¿sí? Y entonces a partir de ahí empezó un proceso en el cual yo tuve que dejar mis empresas. ¿Para qué? Para seguir a Cristo realmente. Pero yo no sabía cómo, y el Señor me prometió y el Señor me dijo que iba a enviar hombres de Oriente, ¿sí? Hombres del Oriente, ¿para qué? Para traernos su verdad, para traernos su palabra. Y entonces pudimos ver ese cumplimiento de esa promesa de Dios, porque Dios es fiel. Él realmente, cuando Él dice, yo deseo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero se lo está hablando a la iglesia, ¿sí? A los que ya conocemos, a los que Dios conoce nuestros corazones, ¿sí? Y entonces vinieron los pastores de Corea y nos trajeron. Yo vivía en una congregación hermosa, en lo cual disfrutábamos y vivíamos ciertamente un cristianismo social, ¿verdad? Donde nos divertíamos, nos la pasábamos chévere, ¿verdad? Pero pues la gente estaba sin conocer y no hacíamos nada para evangelizar, ¿sí? Y entonces hasta que el Señor nos revela el Evangelio. ¿Y a qué quiero ir con esto? El propósito es que se nos revele realmente el Evangelio de la Biblia. ¿Qué significa? Hoy, ¿cuál es la definición? Si ven ahí en su lección, empezamos con una definición del Evangelio, ¿sí? ¿Y qué ha pasado? A cada lugar donde vamos, le preguntamos a las personas, ¿cuál es tu definición del Evangelio? Y cada persona te da una respuesta totalmente diferente, incluso a la que da la Biblia. Y más allá, nos dicen el significado de lo que significa. Evangelio, pues evangelio es una buena noticia, nos dan la traducción de evangelio, pero no saben realmente cuál es el evangelio, qué significa y cuál es la definición del evangelio. Y como veníamos hablando, lo similar no es lo original. Y yo quiero poner un ejemplo. Cuando yo tenía el negocio, yo tenía unas camionetas, y entonces lo que era el combustible, la gasolina, en mi país es muy cara, aunque somos productores de petróleo, etcétera, etcétera, es muy cara nuestra gasolina. Yo creo que hay parecido, ¿verdad? Aquí, ¿sí? Ajá. Pero llegó una alternativa a que en los motores les podíamos cambiar y ponerles gas, ¿verdad? ¿Sí? Y caminaban las camionetas igual, ¿sí? Perdón, ¿mande? De gasolina las cambiamos a gas, ¿sí? Y entonces con el gas el motor jalaba igual, corría igual la camioneta, pero hasta llegaba un punto donde el motor, por el gas, el motor se secaba y se tronaba, ¿sí? Así pasa, hay algo que es similar al Evangelio, que podemos correr igual, podemos caminar igual, podemos a lo mejor sentir eso, pero va a llegar un momento de quiebra en la vida de las personas que están viviendo eso similar. ¿Por qué? Porque las camionetas fueron diseñadas ¿para qué? Para que caminaran y funcionaran con gasolina, sino con gas. Así pasa en nuestra vida. El Señor nos creó y nos formó para que realmente podamos vivir con su Evangelio, no con algo parecido o con algo similar. Cuando nos ponen o nos dan algo similar o algo parecido, va a llegar un momento en nuestra vida en que nos quebramos, y por eso vemos mucho cristiano frustrado o mucho religioso frustrado. Yo conozco familias ahí en mi país, he convivido con monjas, ¿sí? Tengo una cuñada que es monja, ¿sí? ¿Y ustedes piensan que son felices? La madre superiora de la hermana de mi esposa,
una vez salió y dijo, es que realmente esto lo hacemos porque no hay otra manera de vivir. Esa es nuestra manera de vivir, es la vida que tenemos. ¿Sí? Y hoy así ha pasado con las iglesias, con las congregaciones, se ha vuelto un modo de vida, un modus vivendus para los pastores, para los sacerdotes, para los clérigos, ¿sí? Y entonces, ¿qué ha pasado? Hemos hecho jerarquías. El mismo Señor nos muestra el ejemplo. Yo vine a servir, no a ser servido. Y hoy se están sirviendo de las iglesias, hoy se están sirviendo de las personas, ¿sí? Y entonces eso es lo que ha pasado. Y entonces volvamos a el Evangelio de la Biblia. Por eso hemos estado compartiendo qué es el Evangelio de la Biblia, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Precisamente como empezábamos, el apóstol Pablo, ¿sí?, nos decía en Gálatas 1, vamos por favor, ¿traen su Biblia? Vamos a Gálatas, capítulo 1. Y bendigo su vida y doy gracias a Dios que están aquí, porque a pesar de, como me decía una personita, a pesar de que los he regañado, aquí están. Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 9, ¿sí? Y veamos a ver qué es lo que la palabra nos habla, lo que el Espíritu Santo nos habla, ¿sí? Y dice, no hay otro evangelio. Ya lo tienen ahí, Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 9, ¿sí? Perfecto, y dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, el que os hemos anunciado, dice, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, dice, sea anatema, ¿sí? Y entonces aquí podemos ver la gravedad de lo que el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia, ¿sí? Es que realmente cuando uno está recibiendo otra cosa que no es el evangelio, sigue siendo maldito, sigue estando en un estado de separación de Dios, sigue estando en un estado en la cual no está percibiendo y no está recibiendo la gracia y la misericordia de Dios. Y entonces Pablo está advirtiendo, y Pablo se percata de eso, y entonces es por eso que empieza a mandar cartas a todas las iglesias. ¿Para qué? Para advertirles y para que entonces regresaran al evangelio, ¿sí?, de creer en Cristo. ¿Por qué tenía la iglesia de Corintios una iglesia que recibió todo? Recibió dones del Espíritu Santo, recibió talentos, tenía gracia, tenía la misericordia de Dios. Era una iglesia tan bendecida por Dios. Pero ¿qué pasa? Empieza a haber problemas en la iglesia. ¿Por qué? Porque empiezan a perder el evangelio. La gente empieza a olvidarse de la gracia y de la misericordia de Dios. Y entonces el apóstol Pablo en 2 de Corintios, vamos a 2 de Corintios, vamos a leer ahora sí, no ahora sí digo, vamos a leer la palabra, nada más que ahora sí no vienen ahí escritas en tus lecciones, para que también aprendamos a conocer la Biblia, ¿verdad? En 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3 y 4, Pablo está hablando ahora a la iglesia de Corintios y les dice, ¿ya lo tenemos ahí? Dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibiste otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, dice, bien lo toleráis, ¿sí? Y entonces Pablo una vez más le está advirtiendo a la iglesia que están oyendo de otro Jesús, que están oyendo de otro espíritu, ¿sí?, y de otro evangelio.
Y ciertamente hoy podemos ver un mover del Espíritu Santo que no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no tiene que ver con una emoción, no tiene que ver con que la gente empiece a ladrar como animal, ¿sí? No tiene que ver con que la gente empiece a atacarse de risa. ¿En qué momento vemos eso en la Biblia? ¿Sí? Y entonces la gente está siendo engañada. Y es por eso que el Señor nos manda a predicar el Evangelio. Los hermanos de Corea, ciertamente el Señor puso en sus vidas, en sus corazones, porque en Corea, a pesar de que hay mucha cristiandad, ¿sí? Está llena de paja. De las 10 iglesias más grandes del mundo, 4 están en Corea. Pero también ahí hay coreanos que dicen ser el Mesías, ¿sí? Y también han salido sectas de Corea, como han salido sectas de mi país. Aquí hay una iglesia, me sorprendió ver una iglesia de la luz del mundo, ¿sí? Es una secta esa iglesia, ¿sí? Y se denomina cristiana. Y lo peor, como cristianos los aceptamos y los recibimos. Dice el Señor en Juan: todo aquel que no traiga esta enseñanza de Cristo, ni lo saludes. Es que ese grado es el peligro, porque esas sectas enseñan y adoctrinan a las personas de tal manera que se vuelven ciegas y devotas a eso, ¿sí? Y entonces, ¿cuál era el evangelio del que Pablo hablaba? ¿Por qué Pablo se refiere aquí, sí, y tiene esa autoridad el apóstol Pablo para hablarnos de la sincera fidelidad de Cristo, o para hablarnos del evangelio u otro evangelio? ¿A qué se refería Pablo? ¿Cuál era el evangelio del que Pablo hablaba? ¿A qué Pablo, por qué decía con tal autoridad eso? Pablo se le reveló el Señor camino a Damasco, ¿sí? Él pensaba que cuando él perseguía a los cristianos, él pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios. Al matar a los cristianos, a aquellos que decían que Jesús era el Mesías, para él era una aberración, era una falta el poder decir que un nazareno, que alguien de Galilea, que un hombre insignificante, como tal vez le parecía a los religiosos nuestro Señor, pudiera decir que él era el Mesías, porque eso significaba que él era Dios, ¿sí? Y entonces él por eso decía perjuriador, por incrédulo, ignorante. Y entonces Pablo, después de que el Señor se le aparece y le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué persigues a mi iglesia? Pablo inmediatamente se levantó y dijo: ¿quién eres? Y después dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Y a partir de ahí la vida de ese hombre cambió, ¿sí? Y entonces Pablo, ¿qué era lo que predicaba? Vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 2 y 3, ¿sí? Y dice, vamos a leer desde el versículo 1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿Y de quién se trataba? Acerca de su Hijo, ¿sí? Cuando la palabra de Dios aquí en el Nuevo Testamento se refiere a escrituras, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Recordemos que cuando ellos estaban, todavía no se escribía el Nuevo Testamento, ¿sí? Y entonces Pablo aquí está definiendo de qué se trata y de qué es el Evangelio de Dios. Dice: el que él había prometido primero, lo prometió desde Génesis 3:15, la simiente de la mujer, ¿sí? Antes por sus profetas, ¿a quién? En las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y después vemos en el versículo 4, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y entonces, ¿cuál era el evangelio que Pablo hablaba? ¿De quién se trataba el evangelio del que Pablo hablaba? Del Hijo de Dios.
del Mesías prometido, que había prometido el Señor y que hablaba a través de sus profetas, a través de las Escrituras, que era el Pentateuco, los profetas, los salmos, ¿sí? Y entonces de eso se trataba el Evangelio de Dios. Y entonces después vemos en Hechos, capítulo 17, en Hechos, capítulo 17, allá atrásito, versículo 2 y 3. Pablo sigue declarando, dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, o sea, del Antiguo Testamento, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, ¿sí? Y entonces era el evangelio que Pablo hablaba. ¿Cuál era el evangelio? Que Jesús era el Cristo. En ningún momento vemos que le diga Jesús es el Señor. O no, Pablo no lo presentaba, hey, es que Jesús es tu Salvador. No, él demostraba por las Escrituras que Jesús era el Cristo, ¿sí? Me preguntaba una persona, es que entonces el que es, recordemos, entonces es que no es el Señor o no es el Salvador. No, es que la consecuencia, cuando yo creo correctamente en Jesús como el Cristo, ¿sí? Entonces lo hago el Señor de mi vida. ¿Y qué significa hacerlo el Señor de mi vida? Obedecerlo, ¿sí? Vivir para aquel que dio su vida por mí. El obedecer el Evangelio, el obedecer su palabra, el obedecer el pacto, ¿sí? Y la consecuencia de esa obediencia a mi Señor, entonces es mi salvación, ¿sí? Pero hoy la gente piensa que es salva sin estar obedeciendo a su Señor. ¿Cómo es la cosa? ¿Es que será así, niña? ¿Sí? ¿Es que será eso verdad? Que yo primero desconozco el Evangelio. Y entonces al desconocerlo no lo obedezco. Y entonces al desobedecerlo me creo salvo. No es posible. Eso es imposible, es inaudito, no existe, no pasa, ¿sí? Realmente lo tengo que hacer mi Señor. Cuando yo creo en Jesús como el Cristo, entonces lo hago mi Señor. Viene la revelación a mi vida, penetra hasta las coyunturas, hasta lo profundo de mi ser, parte el alma, los tuétanos, se mete en lo más profundo de mi ser, y entonces lo hago mi Señor. Entonces me someto a Él, me sujeto a Él, oro a Él, le busco, lo anhelo, lo deseo cada día, y entonces le obedezco. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿A dónde voy, Señor? ¿Sí? Y entonces la consecuencia, el resultado de eso es igual a mi salvación. ¡Wow! ¿Sí? Y entonces soy salvo al obedecer a mi Señor. Y por eso Pablo dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y después vemos en Hechos 18, ahí más adelantito, Hechos 18, capítulo 5, dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, ahora Pablo, dice, estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, ¿sí? Y entonces vemos cómo Pablo, su mensaje era consistente. Pablo, al predicar a Jesús, su mensaje no era otro. Su mensaje era, Jesús es el Cristo. Y ese es el mensaje, ese es el evangelio del que Pablo hablaba. Y entonces, esto ahora es igual a el mensaje que la iglesia primitiva predicó, es el evangelio de la Biblia, ¿sí? Y por eso decimos que el punto con el que las naciones tienen que ser evangelizadas es con el evangelio de la Biblia. No es con el evangelio de la prosperidad, no es con el evangelio de la familia, no es con el evangelio de la exclusión, no es con el evangelio de un club social, es con el evangelio de la Biblia. Porque hay muchas buenas noticias. Si hoy, Pili, llegan y te dan $1,000,000 para invertir en tu negocio, ¿no es una buena noticia? ¿Sí? Los soldados ingleses en la Primera Guerra Mundial, ellos esperaban el evangelio.
Ellos decían, ahí viene el evangelio. ¿Cuál era esa buena noticia que ellos esperaban? Que la guerra había terminado, ¿sí? Pero ese no es el evangelio de la Biblia. Esa no era la buena noticia de la cual nos habla la Biblia. El libro de la Biblia está tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Amén. Y que es el Mesías. Se trata del Mesías, ¿sí? Y entonces Él es la promesa de Dios. Y entonces, ¿cuál es ese evangelio? Vamos a Hechos, que era ahora lo que hablaba la iglesia primitiva. Vamos a Hechos 2:36. Y aquí vemos a Pedro, ¿sí? En Hechos 2:36. Fíjate, y después de que Dios había prometido la llenura del Espíritu Santo, cuando el Señor se va, y entonces están los apóstoles, el Señor les dijo, no se muevan de aquí, ¿verdad? Y entonces los apóstoles están en un cuarto. Imagínense esta escena, están los apóstoles y están todos temerosos. ¿Ahora qué vamos a hacer, Pedro? Ya no está el maestro, ¿sí? Y están todos tensos, están todos nerviosos, porque el maestro ya no estaba. Y entonces se les aparece Jesús, ¿verdad? ¡Ey! Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, ¿sí? Y entonces el Señor les da, y 2 veces les dice, mi paz os dejo, paz a vosotros, ¿sí? Y después de eso, que viene la llenura del Espíritu Santo, entonces salen esos hombres que estaban primero temerosos, viene el derramamiento del Espíritu Santo, empiezan a hablar otras lenguas, más de 15 idiomas que estaban ahí presentes por las fiestas que había, ¿sí? Y entonces el Señor les da esas lenguas, ¿para qué? Para que testificaran quién era el Mesías, ¿sí? Y entonces vienen y salen, y entonces aquí vemos el mensaje que Pedro da después de la llenura del Espíritu Santo. Sepan pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, ¿sí? Y entonces dice la palabra que con ese mensaje se convirtieron alrededor de 3,000 personas, hombres, más mujeres y niños, ¿sí? Hoy a veces como pastores nos dejamos llevar un poquito por la cantidad, ¿verdad? ¡Wow! 3,000 personas, y queremos esas 3,000 personas, pero no predicamos el mensaje que Pedro predicó, ¿sí? Y entonces, ¿qué dice Pedro? Vamos a leerlo. 2:36 dice, Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Después, esa es la consecuencia cuando predicamos el evangelio. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué sigue? Bueno, Pedro les dijo, ahora arrepiéntanse y conviértanse, bautícense, ¿sí? Pero estaban compungidos de corazón. Y después vemos en Hechos 5:42, qué es lo que comparte, qué era lo que hablaba la iglesia primitiva. Vamos a Hechos 5:42, porque esa era la conclusión ya de la iglesia del Señor, aquellos que se habían levantado, aquellos que eran llenos del Espíritu Santo, aquellos que tenían la revelación del Cristo. Entonces no hablaban otras cosas más que lo que el Señor les mandó a hacer y hablar a través de los apóstoles. Y entonces dice, y todos los días en el templo y por las casas, dice, no cesaban de enseñar y predicar a Jesús el Cristo, ¿sí? Y eso es algo que ahora tiene que suceder aquí en Alaska. No nada más es los domingos que vamos al culto o los miércoles. Hoy hablamos aquí a las congregaciones y contesto una grabación. ¿Quieres una oración? Marca 1. ¿Quieres ayunar? Marca 2. ¿Quieres diezmar? Marca 3. No, ahora ya contestan grabadoras, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estamos realmente cumpliendo y haciendo la labor. Y no es crítica, no es juzgar. Es simplemente ver la radiografía de cómo estamos, ¿sí? No se trata de una crítica. Es que aquí la iglesia, como empezó realmente a tener un crecimiento, era que todos los días en el templo y por las casas, dice, no cesaban, no paraban. ¿De qué? De enseñar y de predicar a Jesús el Cristo. No nada más era de vez en cuando. Hoy podemos ver en diferentes lugares a donde vamos, realmente el ministerio de lo que es el evangelio
las iglesias lo tienen como un ministerio más, ¿sí? Siendo que es el único ministerio que el Señor nos encargó. No nos encargó el ministerio ni del panderos, ni de danza, ni de alabanza, ni de niños. O sea, hemos creado tantos ministerios. No, el único ministerio que el Señor nos encargó realmente fue el ministerio de la reconciliación. Y es el que se tiene olvidado. Y en los proyectos, 2 veces vamos a salir a evangelizar, ¿sí? Hoy tenemos en todo el año 2 veces para el evangelio. Y los encargados del evangelio, ¿quiénes son? Y se paran 2 viejitos, ¿verdad? Nosotros somos los encargados del evangelio, ¿sí? ¿Dónde están los chavos? ¿Dónde está la juventud? ¿Dónde están los niños? ¿Dónde está la iglesia? ¿Sí me explico? Era todos los días. La iglesia, por eso el Señor dejó a su iglesia. Por eso el Señor nos dotó de su Espíritu Santo. Por eso el Señor derramó de su sangre preciosa y nos compró con precio y precio de sangre. ¿Para qué? Para que hablemos de Él. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? ¿Cuál es la vida de fe? Lo veíamos ayer. Por eso la iglesia primitiva entendía perfectamente esto. Me decía un pastor, es que ustedes comparten la doctrina de la iglesia primitiva. Le digo, pues es que es la única, ¿verdad? ¿Sí? En Hechos 9:22, ahora vemos Pablo. Vamos a Hechos 9:22, por favor. ¿Puedo dar una aclaración ahí? ¿Cuál es entonces la diferencia entre la iglesia y cuál es la otra iglesia? No, pues es que nada más hay una iglesia. Amén. No, pero si esas personas de otra denominación dicen ustedes. Eso lo vamos a ver adelante conforme vamos. La iglesia del Señor es todo aquel que cree realmente que Jesús es el Cristo. Es la confesión de Pedro. Jesús les dijo, ¿y ustedes quién dice la gente que soy yo? Y Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y entonces Jesús le dijo, ahora te digo, Pedro, que sobre esa verdad, sobre esa confesión, sobre esa declaración, yo te digo, ¿sí?, que edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerá contra de ella. Y te entregaré las llaves del reino, ¿sí? La iglesia genuina, la iglesia del Señor, es todo aquel que cree correctamente el Evangelio. Es que el que cree y el que está sujeto a esta palabra inerrante de las Escrituras, la Biblia, ¿sí? Y sobre esa el Señor, sobre esa confesión que tuvo Pedro, de que Él era el Cristo, se edifica su iglesia. De ahí en fuera todo es hojarasca, ¿sí? Y entonces vemos que Pedro, que decía Pablo en Hechos 9:22, dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y entonces ahí en Hechos 9 realmente es cuando empieza, todavía era Saulo de Tarso, todavía no se le mencionaba de Pablo. Acuérdense, Saulo primero era y después se convierte en Pablo, el apóstol, ¿sí? Y entonces él ahí empieza y dice que él se esforzaba y confundía. ¿Y por qué confundía a los judíos? Bueno, porque él los perseguía primero para matarlos, ¿verdad? Y después ya estaba compartiendo lo mismo que ellos, ¿sí? Por eso es la conversión de Pablo. Por eso la Biblia nos habla de la conversión de Pablo, ¿sí? Y entonces ahí Pablo empieza a confundir a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, ¿sí? Y entonces por eso vemos también en Hechos 17:2-3 cómo después de ahí, primero aquí vemos que él se esforzaba, y después en Hechos 17:2-3 vemos ahora que Pablo, ¿qué hacía? Ahora lo acostumbraba. ¿Qué significa que primero se esforzaba? Ahora él lo acostumbraba, ¿por qué? Porque cada día más iba profundizando más y más en conocer a Cristo. El anhelo de Pablo era siempre conocer más del Cristo, era que el Cristo se le revelaba, era que por lo cual todo lo tenía por basura, es que Pablo comía, dormía, se bañaba, soñaba con el Evangelio de Dios, ¿sí?
Y entonces fue a ellos y por 3 días de reposo, quiere decir 15 días, él discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que Jesús, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, decía él, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, ¿sí? Y entonces aquí vemos cómo el mensaje de Pablo no cambiaba. Ciertamente se hablan de muchas cosas, pero como lo repito, todo el libro de Hechos es el hecho precisamente de los apóstoles, cómo empezaron a vivir su vida de fe, cómo empezaron ellos a creer, cómo empezaron ellos a correr. ¿Y quién escribe Hechos? Lucas, el doctor. El primer tratado fue el Evangelio de Lucas, y ahora vemos en Hechos, oh Teófilo, como te escribí en el primer tratado, ahora en este segundo tratado, ¿sí? Es que realmente lo que te dije en el primer tratado se está cumpliendo. Ahora se está viviendo, lo están haciendo, ¿sí? Y entonces aquí Lucas empieza a escribir el libro de Hechos, y después en Hechos 18:5, otra vez ahora vemos otro nivel más de Pablo, y dice, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, ahora Pablo, dice, estaba ahora entregado ya por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, ¿sí? Él entendía perfectamente cuál el significado y la gravedad de compartir otras cosas. Y después aquí en Hechos 18 vamos a ver algo muy relevante. En Hechos 18, 24 y 28 aparece una persona, Apolos, ¿sí? Y dice así, de la siguiente manera: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Él era natural de Alejandría, ¿sí? ¿Qué significaba Alejandría? Es como ahora París, Nueva York, Milán, ¿sí? Alejandría era donde estaba la gran biblioteca, ¿sí? Y él procedía de ahí. ¿Quién era? Era un varón elocuente, era poderoso en las escrituras, ¿sí? ¿Qué significa que él era elocuente y que era poderoso? Conocía perfectamente también la ley, él conocía también perfectamente, era como Pablo, ¿sí? Y dice, y había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de un espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente él tenía un conocimiento del bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, ¿quién era Priscila y Aquila? Eran 2 discípulos de Pablo, ¿sí? Aparte de discípulos, también ellos fabricaban tiendas igual que Pablo. Dice que le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y entonces dice que a partir de ahí él quería pasar a Acaya. Los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá fue de gran provecho a los que por gracia habían creído. Porque ahora con gran vehemencia él refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Sí? Entonces Pablo hace discípulos a Priscila y Aquila. Priscila y Aquila, ¿qué hacían? Lo que estamos ahora nosotros haciendo. Escucharon a Apolos. Dice que Apolos estaba en una sinagoga, él estaba hablando de las escrituras, a lo mejor les estaba hablando del profeta Isaías, a lo mejor les hablaba de Jeremías, a lo mejor les hablaba de Abraham, pero lo importante no era eso. Entonces al escucharlo Priscila y Aquila le dijeron, no, será muy bueno hablando y será muy elocuente, será muy bueno, como hoy hay muchos hombres elocuentes, poderosos, sí, que nos marean con las escrituras. Pero agarraron y le hablaron, a ver, ven chiquito, ¿sí? Y entonces dice que le expusieron más exactamente. ¿Qué era ese más exactamente? Que él podía conocer, pero no conocía el Evangelio. Y le expusieron más exactamente el camino. Fíjense, esto es bien importante. El camino de la salvación, ¿sí? Demostrándole, ¿sí?, exactamente el camino de Dios, y queriendo él pasar acá, ya después vemos cuál es la conclusión en el versículo 28. Ahora él, a través de las escrituras, demostraba que Jesús era el Cristo, ¿sí? Y entonces, ¿por qué es necesario que tú y yo creamos realmente en Jesús como el Cristo?
¿Por qué la gente tiene que creer precisamente en Jesús como el Cristo? En primera de Juan 5:1 nos lo define el apóstol Juan. Ahora ya vimos que era lo que predicaba Pablo, ya vimos que era lo que predicaba Pedro, ahora vamos a ver qué era lo que predicaba el apóstol Juan, ¿sí? Porque muchas veces dicen, bueno, a lo mejor tú eres paulista, bueno, a lo mejor tú eres de Pedro. No, es que Pablo dijo, no somos de Pedro, no somos de Pablo, no somos de Cefas, no somos de Apolos, somos de Cristo. Hoy vemos más hombres seguidores de personas que realmente de Dios. Juan, primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 1. Primera de Juan 5:1. Y le voy a pedir que lo lea esta Janet, por favor. Juan. Primera de Juan. Primera. ¿En dónde estás? Sí. Primera de Juan 5:1. La fe que vence al mundo. Así es. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Si ven, el apóstol Juan hablando, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Quiere decir, esa es la iglesia de Dios. Esa es la genuina iglesia de Dios. El que cree en Jesús como el Cristo. Dice, es nacido de Dios. Vemos que en Juan 3 nos habla del nuevo nacimiento de nuestro Señor, ¿verdad? Él se presenta con Nicodemo, un hombre conocedor, era un sacerdote, era rabí, ¿sí? Y entonces el Señor le dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede heredar, ¿sí? Y dice, Nicodemo, ¿cómo quieres que te hable de las cosas de arriba si las de aquí abajo no las entiendes? ¿Sí? Y entonces por eso ese nuevo nacimiento tiene que ver con lo que yo estoy creyendo de Jesús, cómo estoy creyendo en Jesús. Y entonces aquí la palabra nos lo aclara, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Sí? Y entonces por eso vemos la conclusión, ¿sí?, de las Escrituras. ¿Cuál es el objetivo de toda la Biblia? El objetivo de los 66 libros que el Señor nos dejó es presentarnos y declararnos y proclamarnos su evangelio. Y entonces vamos a Juan 20:31. Juan 20:31, por favor. Juan 20:31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que entonces creyendo tengas vida en su nombre. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que mi vida de fe no depende de lo que un hombre me diga. Mi vida de fe no depende de lo que una religión me diga. Mi vida de fe y mi creencia y mi salvación no depende de lo que una denominación me diga. Mi vida de fe y mi vida eterna depende de cómo estoy creyendo yo en el Evangelio. Cómo estoy creyendo yo su palabra. Cómo yo realmente estoy viviendo mi vida de fe. ¿Sí? Mi vida de fe no la va a vivir mi pastor, mi vida de fe no la va a vivir mi mamá, mi papá, mi hermano o un hombre o una religión. No, mi vida de fe yo la vivo con el Señor, ¿sí? Mi vida Emmanuel. Y entonces el parámetro que la Biblia me pone, el propósito del libro es que yo crea a través de los 66 libros, desde Génesis hasta Apocalipsis, que yo crea una sola cosa, que Jesús es el Cristo, ¿sí? El Hijo de Dios. Y para que yo entonces, creyendo esa verdad inerrante, yo tengo vida en su nombre, ¿sí?
Por eso dice Hechos 4:12, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, ¿sí? Ciertamente, después de esto tú vas a vivir una lucha interna entre creer o no creer. Cuida, mantente, ¿sí? Tienes que mantener tu fe. ¿En dónde? En la palabra, en el Espíritu. Pedirle al Señor, revélate a mi vida, Señor. Por eso vemos en el versículo 30, de ahí mismo dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, ¿sí? ¿A qué señales? Es que tenían que cumplirse 300 profecías, más de 300 profecías en ese hombre llamado Jesús. ¿Para qué? Para que quedara manifiesto que Él era el Cristo. Él era el Mesías que Dios prometió, ¿sí? Y entonces por eso eran las señales, por eso eran los milagros, los prodigios que el Señor hizo. Es que Él no vino a hacer milagros. Él vino a demostrar a través del milagro que Él era el Cristo. Amén, ¿sí? Y bueno, entonces, me quedan 10 minutitos, ¿sí? Entonces, nuestra vida de fe depende de cómo estoy yo creyendo en el Señor. Yo tengo que creer precisamente porque Él es el Cristo. Y entonces, ahora, ¿cuál era lo que decía el pastor Paga el día de ayer? El Espíritu Santo acá me va a llevar, dice la palabra que el Espíritu Santo me guiará a toda verdad. ¿Quién es toda esa verdad? Cristo Jesús es la verdad, ¿sí? El Espíritu Santo me va a guiar y me va a revelar cada día más por qué Jesús es el Cristo. Y entonces Jesús nos revela al Padre, ¿sí? Y entonces en Él está toda la deidad, dice la palabra. En Él está toda la plenitud. En Cristo somos de Él, por Él y para Él, dice la palabra, ¿sí? Y entonces todo tiene que ver cómo estoy yo creyendo en Jesús. ¿Por qué yo sigo a Jesús? ¿Por qué yo creo? ¿En qué es lo que yo quiero creer de Él? Porque me hizo un milagro. Mucha gente vive en base a una experiencia que tuvo con el Señor, en base a una experiencia emocional o una experiencia dogmática, y entonces se quedan con eso. Pero ya después su vida empieza a ir en decadencia, su vida espiritual empieza a decaer, porque dependen entonces de una emoción. Y entonces hoy, ¿qué es lo que se da? Hoy se da emoción, hoy se da paja. Y la gente sale de esas cuatro paredes y vive en problemas, peleándose, amargados, enojados, discutiendo, celos, pleitos, disensiones, contiendas. Y el fruto del Espíritu Santo no está, porque no está revelado el Evangelio. Cuando está revelado el Evangelio, entonces vivimos realmente en el fruto del Espíritu Santo. Gozo, paz, amor, verdad, benignidad, templanza, mansedumbre. Y entonces dice que contra eso la ley no hay nada. Y entonces Dios quiere revelarnos a su Espíritu cada día en nuestras vidas, y por eso estamos aquí testificando, como lo hacía el apóstol Pablo, como lo hacía el apóstol Juan, como lo hacía el apóstol Pedro, como lo hizo Priscila y Aquila, como lo hizo Pablo, como lo hizo Apolos, ¿verdad? ¿Sí? La iglesia primitiva. Esa es la definición del Evangelio: creer en Jesús como el Cristo. No hay otro parámetro. Y como les decía, la consecuencia es que cuando se me revela a mí el Cristo, entonces lo hago mi Señor, vivo para Él, vivo por Él, vivo en Él, ¿sí? Todos los aspectos de mi vida van relacionados al Evangelio. Y entonces vivo conforme a su palabra, conforme a su Espíritu, ¿sí? Y entonces realmente yo camino con un solo propósito: de hacer cumplir la voluntad del Padre. Acompáñame por último a Juan 6, porque muchos se preguntan, bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios? El apóstol Juan nos lo muestra perfectamente. Juan 6, 39 y 40. Por si quieres tú hacer la voluntad de Dios, esta es la voluntad de Dios. Dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me dieres no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, en el día final. Ese es el estándar de la palabra de Dios.
Eso es lo que realmente. Hoy tú cómo estás creyendo en Jesús. ¿Qué evangelio se te presentó? Ahora ya vimos realmente cuál es la definición del evangelio. Amén. Vamos a orar. Padre y buen Dios, te doy gracias por este tiempo, Señor. Te doy gracias por tu palabra, Señor, por tu verdad. Que sea tu Espíritu Santo el que realmente nos esté guiando, Señor, a esta verdad inerrante, Señor. Que el enemigo precisamente es encargado de estropear, Señor, de bloquear, Señor, para que entonces no creamos a la verdad de tu evangelio. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, a creer correctamente en tu palabra, a creer correctamente en tu evangelio, Señor. Así que yo te doy gracias por este tiempo, gracias por permitirme exponer tu palabra, Señor. Permíteme, te pido perdón si dije algo que no convenga, Señor, yo te pido perdón. Que sea tu Espíritu Santo el que esté guiando a cada persona aquí reunida, Señor, para creer y obedecer a tu evangelio. En el nombre precioso de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén.